Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos a este primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes organizado por el Colegio de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales AC. El día de hoy tengo el gusto de platicar y presentar a la doctora Brisol García, quien nos va a estar hablando un poco sobre su línea de investigación. Ella nos comentaba que se ha especializado en un área que es cocina y sonido, que son elementos que podemos quizás, son elementos cotidianos que podemos como dar por sentado, que a lo mejor no nos detenemos un poco como a pensar que cómo funciona esta línea de investigación, ¿no? Me gustaría, o de qué va esta línea de investigación, me gustaría que ella se presente por sí misma y nos platique un poco más, bueno, primero quién es y de qué se trata la cocina y el sonido, cómo se combinan y cómo tú le has dado como este énfasis desde la ciencia. Muchas gracias, Bianca, por la invitación. De verdad, te lo agradezco. Y bueno, me voy a presentar de manera muy breve. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, estudié una maestría en Desarrollo Rural Regional y un posgrado en Políticas de Base Comunitaria, también un doctorado en Arte y Cultura. Pero lo interesante de lo que les voy a hablar hoy es sobre algo que es tan cotidiano para todos, que es la cocina y los sonidos. ¿Qué relación pueden tener estos dos elementos de la cultura, pero sobre todo, qué relación tienen con nosotros mismos en la construcción de nuestra identidad, memoria y también, ¿por qué no ponerlo en la mesa ahorita actualmente, ya que está pasando y que lo estamos viendo, cómo los productores de los alimentos que cocinamos en esta actividad tan cotidiana que a veces ni le ponemos atención, la debida atención necesaria, se están manifestando para pedir precios más altos para seguir realizando su proceso de producción. Estoy hablando de los productores, de, que son una parte de ese elemento de la cadena productiva que quizá a veces ni siquiera la visibilizamos porque tenemos fragmentado a veces muchas cosas y nada más nos relacionamos, y eso a veces entre comillas, con el alimento que vamos a comer, ¿no? Y en este sentido es de lo que quiero platicarles, de la cocina y los sonidos, cómo nos construyen y cómo deberían de importarnos todos estos elementos, porque finalmente, pues si no comemos, no podemos sobrevivir. Y también los sonidos, por ahí alguna vez llegué a escuchar que también la parte de la identidad de quién somos se construye a partir de estos sonidos y que si no los escuchamos podemos tener ciertas, digamos, ciertas fallas, ¿no? A nivel psicológico, emocional. Platícanos, doctora, ¿de dónde nace tu pasión por hacer este trabajo y cómo lo conviertes en tu línea de investigación? ¿Qué es lo que te mueve al hacer este trabajo en el que te has enfocado? Bueno, mi pasión nació o ese deseo quizá fue de manera inconsciente, lo fui construyendo poco a poco, pero el punto de origen se encuentra en mi abuelita. Cuando yo visitaba a mi abuelita que tenía su fogón, que ahora le denominan parangua, ¿no? Parangua. En el caso de Michoacán, a veces las tres piedras ahí paradas como triángulo, o puede ser un fogón de lodo, ¿no?
Y cuando yo llegaba ahí a ese espacio a visitar a mi abuelita, siempre tenía una ollita con frijoles, a veces un atole de avena o lo que fuera, y inmediatamente nos decía, pasen aquí a su pobre casa, ¿no? Y ahorita les preparo algo, aunque sea algo muy, muy pobre, ¿no? Y para mí era riquísimo porque bajaba el queso, lo tenía arriba en un tapanco, lo bajaba y se ponía a hacer tortillas. Y eran las tortillas más deliciosas de mi vida, ¿no? Entonces, de ahí nace mi pasión por estudiar. También porque mi abuelito fue campesino, él se dedicaba a producir el maíz que consumían y se me hacía tan enigmático él, porque bueno, yo nunca me enteré que él estaba hasta ya muy grande. Mi hermano me dijo, es que él en realidad él ya no veía. Cuando tú ibas y lo visitabas, por eso te preguntaba quién eras, porque te escuchaba, pero, o sea, se guiaba nada más por el puro sonido, pero necesitaba saber quién eras, ¿no? Y entonces creo que esos son mis grandes referentes de por qué yo estudio esto, ¿no? Ya si lo quiero bueno, si quiero encontrar un punto de origen en algunos docentes que me dieron, en algunas otras experiencias, pues también, pero creo que debo de reconocer que ese es el punto de origen del por qué yo estudio esto. Y además, mi abuelita, retomando como esta descripción, mm, encaja perfectamente en la definición de lo que dice la UNESCO, que es una cocinera tradicional. Entonces, creo que esas son como mis dos razones del por qué yo estudio esto, por qué hago lo que hago y, y trato de darlo a conocer, de que es importante seguirlo perseverando, no conservando, sino perseverando para garantizar el tema de la soberanía alimentaria, que tengamos los alimentos y que no solamente sean, o sea, que no sea cantidad, sino sea calidad. Porque, por ejemplo, mis abuelitos murieron de 99 años, duraron, ¿no? Uno 98 y el otro 99. Y eso porque se prometieron que se iban a ir juntos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el cuidado, la salud. No puede ser posible que seamos como uno de los primeros países en que estamos en niveles muy altos de azúcar, de obesidad, entre otras enfermedades, ¿no? Sí, y sobre todo que estos cambios globales están influyendo directamente en nuestra forma de vida y obviamente en nuestra forma de alimentarnos y de alguna manera nos exige como volver al origen, ¿no? Antes de preguntarte cuáles son las preguntas que tú quieres como responder con tu trabajo, me gustaría preguntarte o como para escuchar de qué va el trabajo que estás haciendo, específicamente dónde estás trabajando, cuál es la población con la que tú estás trabajando y eh, cuál es la experiencia que consideras clave en el desarrollo del trabajo que estás haciendo actualmente. Creo que tiene como dos puntos de inflexión. El primero es la meseta purépecha, eh, que lo sigo trabajando. La meseta purépecha está en Michoacán y es la etnia purépecha. Y principalmente la zona que estuve trabajando mucho y que le tengo mucho cariño es a Pichátaro y también Angahuan, Charapan, porque allí en Pichátaro hice mi primer trabajo de investigación en la maestría y en Angahuan y Charapan fue lo del doctorado, pero es esa zona. Para ubicarnos un poco a quien no conoce tanto, está cerca de Pátzcuaro, Pichátaro, ¿no? A como una media hora.
y como está cerca de Uruapan, ¿no? Pasas camino de Uruapan, Charapan y Angahuan, ¿no? Para tratar de como de ubicarnos espacialmente. Eh, y el trabajo que desarrollo principalmente o que desarrollé con Pichátaro fue tratar de dar a conocer algo, y de hecho a veces me sentía cuestionada porque hablaba a veces de los atoles, ¿no? El tema de un simple atole, que si podía ser arte, qué se podía hacer con el atole, también desde el punto de vista del arte, ¿no? De cómo construir un paisaje sonoro o una pieza sonora, como una especie de canción, ¿no? Para contarte una historia y darte la idea que, que eso que estás escuchando es el proceso de elaboración de un atole, ¿no? Entonces, creo que, bueno, todavía tengo mucho que explorar, ¿no? En cuanto a Pichátaro y a la meseta Purépecha. Es, y actualmente, por eso decía que había dos puntos, estoy en Tijuana para realizar un paisaje sonoro del proceso de producción del vino. Y tiene que ver con contarte también esta historia, bueno, esta historia bueno, que está ahí incrustada cuando se produce y cómo también se atraviesa la identidad, la memoria y la cultura de estos actores que convergen y estoy hablando desde los jornales, desde los comercializadores hasta quien lo consume, ¿no? Y cómo lo consume el vino. Entonces, actualmente estoy trabajando digamos, estas dos esferas, a lo mejor una más a la distancia, pero cuando tengo tiempo aprovecho para maximizar y poder seguir poniendo un granito de arena en este tema que es tan importante, el de la alimentación, la cocina y también de las cocineras tradicionales, porque a partir de la denominación como Patrimonio de la Humanidad, ha habido también una práctica de mucho extractivismo. eh, También han entrado muchos actores con un gran poder político en Michoacán, en donde supuestamente dicen que hay una ruta, que hay restaurantes con ellas, pero cuando vas y te das cuenta que me tocó cuando hice trabajo de campo en Charapan con una cocinera, ayudarle a poner su teléfono, a volvérselo a configurar, el teléfono de casa, para que le entraran las llamadas. Y entonces, porque ese era el teléfono en donde la llamaban supuestamente para poder contratar el servicio de ella. A veces creo que es más del discurso de allá, o sea, de arriba, que el de que lo que realmente hay y cómo se construye. Entonces, en este fortalecimiento de capacidades o dar a conocer que ni siquiera, o sea, que supuestamente lo dicen que se está haciendo, pero que en realidad no es así, ¿no? Y que falta mucho por construir y que a lo mejor nada más lo dicen de nombre, pero faltan realmente políticas para pues el desarrollo de las mismas cocineras, de las comunidades, y vuelvo a lo mismo, también que impacta, bueno, nuestra alimentación y a la soberanía alimentaria. Entonces, digamos, es este juego en el que, bueno, yo estudio, intento mostrar de manera sensible el tema con los paisajes sonoros, esa es mi forma,
aunque también a veces con la fotografía, con la poesía, cuando tengo tiempo libre, este, puede ser también con el grabado, también he hecho cuestiones de grabado para dar a conocer el tema. Es un poco como a través de las artes, entonces, ¿no? Por lo que voy entendiendo. Sí, pero también tengo una parte como muy académica en donde tengo que escribir artículos, tengo que dar a conocer eso que estoy como investigando para digamos, para los pares, para el desarrollo de la misma línea. Y la otra es y también es para mí también, para disfrutarla, para poder seguir en este ritmo de la investigación, pero también para la gente, para que vea, ah, ese es un atole o ese es el sonido del cuchillo cuando cortas algo, ¿no? O tengo unas fotos que todavía no creo que las he publicado, pero por fragmentos. No me he dado como el tiempo de mandar como toda la serie y a ver en dónde lo aceptan, de cómo es que se mata un becerro o un toro, ¿no? Puede ser como a veces como grotesco por el tipo de imágenes, pero también es visibilizar todos estos saberes que están en torno, cómo debes de empezar a despedazar, ¿no? Para no contaminar, y cómo debes, bueno, cómo lo debes primero de matar, luego, cuáles partes primero y cuáles, ¿no? Y de ahí, bueno, puedes construir un montón de cosas, o sea, si tienes como esta visión artística, em, y la parte científica, te puedes empezar a preguntar muchas cosas, desde la inocuidad de la parte científica, ¿no? El cuáles partes se pueden aprovechar más para que sean más nutritivas, cómo sería el manejo o qué cuestiones o qué prácticas eh, pueden estar incidiendo en la misma salud que a lo mejor no son tan benéficas, ¿no? Pudiera ser. O el mismo tema de la alimentación al animal, qué tipo de alimentación necesita para que sea más saludable para nosotros, ¿no? Desde la parte artística, pues es los sonidos que se generan desde como a lo mejor vas a pastar, preparas al animal para el día que vas a tener que hacer tus nacatamales, que eso fue lo que estuve registrando. Los nacatamales son unos tamalitos bien delgaditos que se preparan para el Día de Muertos y en realidad es todo un proceso de sociabilización, eso fue lo que vi. Con esos nacatamales todo el mundo termina con mucha comida porque va a ayudar a su pariente o al familiar o a su padrino o lo que sea a esa casa y termina llevándose algo, ¿no? Como un tipo una especie de regalo por haber contribuido. Pero aparte se dan muchos lazos de solidaridad, que eso quizá también lo hemos perdido en los procesos de alimentación, ¿no? Donde vas y llevas cuando sabes que alguien está, bueno, digamos, celebrando o va a poner su ofrenda, ¿no? Vas y le llevas algo para contribuir que pueda poner esa ofrenda. Y aparte pones tu mano de obra, ¿no? Dependiendo del género también. Wow, es bastante amplio el trabajo que has hecho hasta el momento. Y cuéntanos, ¿hay alguna pregunta de investigación de la que todavía no tengas respuesta que te motive a seguir haciendo el trabajo de investigación que tú has realizado hasta este momento? Yo creo que el tema siempre es cómo lograr la perseveración o la perseveración de estos saberes,
cómo también tratar de no caer en esa es como la gran pregunta. Cuando tú realizas un trabajo científico o inclusive el artístico, te preguntas como el para qué, o sea, qué va a detonar, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú hablas del atole de tamarindo, que se parece, estoy trabajando en ese, llevo años, digamos, trabajando como en ese artículo, que se parece al lapi andino porque los dos utilizan el maíz morado y entonces pone en jaque la idea de estos discursos, inclusive de las mismas cocineras, de, ay, nuestro atole de tamarindo es el único aquí en Michoacán, ¿no? Cuando en la región andina se prepara algo muy similar. Entonces es cómo lograr este balance, yo creo que ese es el reto para la perseveración y tratar de contribuir en la soberanía alimentaria, porque creo que uno de los grandes retos para las futuras generaciones es que nos estamos gastando todos los recursos, desde el agua, las tierras ya no están tan productivas y es una realidad, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras formas también de producir, pero también quizá de incluir estos saberes, estas prácticas que sí funcionan y que han funcionado durante muchos años, ¿no? ¿Por qué la gente duraba antes más, ¿no? Es una gran pregunta, ¿no? En algunas comunidades y que todavía, o sea, y que no los veías de manera lastimoso. Creo que a veces uno llegaba y si se ponía a caminar como ellos, te preguntas quién es el viejito. Y lo digo entre comillas, lo de viejito, ¿no? O sea, con todo respeto, ¿no? ¿Quién es la persona mayor? Porque a veces vas jadeando y la persona, tu abuelito que te llevaba al predio, iba camine y camine bien feliz, y tú casi sin respirar, ¿no? Y creo que tiene que ver con todos estos procesos de los modelos. Entonces hay que dejar, ya sea por el arte o por la misma actividad científica, la línea, este, una contribución para disminuir estos impactos, ¿no? O estos grandes retos. Sí, creo yo que lo que mencionas es bien importante porque pareciera como si se hubiera desdibujado como este respeto a los saberes tradicionales, a las personas que tienen como el conocimiento ancestral, ¿no? Ahorita tú mencionabas un poco sobre cómo has construido tu trabajo a través de la ciencia, pero también a través del arte. ¿Cómo consideras tú que si quisieras como profundizar un poco como más en ese aspecto, que tu trabajo, tu disciplina dialoga con otras disciplinas o cómo pudiera construirse ese diálogo con otras disciplinas desde la experiencia que tú has construido? Simplemente con la antropología, la antropología, la mirada antropológica, debo de utilizar diferentes disciplinas, que es la comunicación, ¿no? Siempre está presente la comunicación. Bueno, está la antropología, la etnomusicología, actualmente ya con el paisaje sonoro. eh, y también las ciencias agrícolas, ¿no? La parte de las ingenierías para explicarnos estos procesos de producción, pero también de nutrición. Entonces sí hay un diálogo, creo que constante entre esta interdisciplinaridad. Y bueno, y ya si lo queremos ver de manera más macro, pues también aparece el arte, ¿no? Y en el arte, pues sí, si bien es cierto, está el paisaje sonoro, pero del paisaje sonoro se desprenden varios géneros, que es el radioarte, la poesía sonora y así, ¿no? Como el papá del paisaje sonoro, que es la caminata sonora, ¿no? Como la escucha nada más atenta del espacio para ver qué es lo que captas.
y qué se puede, qué es lo que está ahí y que está construyendo todos esos territorios. Entonces es, digamos, una mezcla. Inclusive se me puede estar pasando algo, pues también la misma sociología, ¿no? Los estudios culturales, que entonces es, digamos que es una mezcla que a veces no está bien claro dónde termina esta línea, ¿no? De esta ciencia o de la otra, ¿no? Y también vas construyendo tu kit de qué es lo que te funciona más o qué es con lo que te sientes más hasta cómoda o cómodo. Ujú. Em, Me gustaría preguntarte, bueno, ¿hubo algo ahí en tu carrera profesional que te llevó al lugar donde estás, a tu proyecto de investigación? ¿Cómo crees tú que, o qué estrategias crees tú que pueden emplearse para comunicar o socializar el tipo de trabajo de investigación que tú has realizado hasta el momento, para que quizás otras personas lo conozcan, se familiaricen o quizás se interesen también por estudiar la misma disciplina en la que tú te has especializado? Pues yo creo que fueron muchas casualidades, ¿no? Una de ellas es que tomé un diplomado me parece que es en desarrollo rural. No puedo decir el título porque, curiosamente, ese diplomado me marcó mucho, pero no pude tener la constancia. Y lo hice con una doctora que ya murió, que era Ana Santamaría, y ella tenía la óptica de ir trabajaba mucho con la meseta purépecha, con algunos pueblos y tenía la óptica de trabajar el desarrollo rural con ellos, ¿no? Y este diplomado en el que me inscribí, este, tenía la modalidad que aceptaba a personas que no tuvieran una formación. Podía ir el campesino, el ejidatario, escucharnos y aparte se le iba a dar, nada más que allí murió y ya como que ya no se pudo lograr bueno, la constancia, pero iban a tener su constancia de participación, pero la parte era que era bonita, ¿no? De este diplomado era que era móvil. Podía ser, por ejemplo, Charapan, volvemos a lo mismo, a la otra Paracho, y para iniciar, ¿no? Y tenía bueno, tenía un enfoque de género, que posteriormente yo me enteré, ¿no? Que tenía este enfoque de género y también de que todo mundo, desde esta perspectiva de Julio Moya, un alfabetizador del CREFAL, de Pátzcuaro, que todo mundo podía aprender de todo mundo, que todo mundo puede enseñar al otro. Entonces, esta perspectiva de, de saber, ¿no? De compartir el saber. Entonces, creo que ella me marcó muchísimo. También hubo otra inflexión en mi vida, que fue conocer a alguien que en su momento trabajó mucho el tema de desarrollo rural en un instituto de investigación. Y entonces creo que él fue que o sea, me fue perfilando hasta llegar a la maestría. Y en este sentido, creo que esos son como los puntos, los grandes puntos que puedo encontrar. Y sobre las estrategias, ahorita que estaba recordando a Ana Santamaría, cuando íbamos a las comunidades, ella utilizaba muchas técnicas como obras de teatro, pero que los niños o niñas de las comunidades se integraran para hacer difusión. No he llegado todavía a ese nivel, ¿no? Pero lo que sí he hecho es
he dado algunos talleres sobre paisaje sonoro a diferentes públicos y la estrategia es el arte. Hacer algún evento, ¿no? O al evento entre comillas, para poder convivir con la comunidad, inmiscuirnos, ¿no? Eso con la comunidad. Y con un público más amplio, pues es a través de las redes sociales, en exposiciones, en lo que se pueda participar desde el punto de vista literario, hasta en lo escrito, ¿no? Bueno, de literatura, fotografía, audiovisual, por ahí tengo, he utilizado algunas grabaciones para una revista antropológica, para cuando salió el tema del queso, que los quesos ya no eran quesos, ¿no? Estuvo muy de moda eso, entonces mandé un video de cómo hacen en Nangawan el queso con el cuajo y no con la pastilla que yo conocía que se hacía, sino con el cuajo del toro o bueno, del animal. Ujú. Wow, me sorprende porque son procesos en los que a veces no nos detenemos como a pensar, ¿no? Pienso, no sé, en el queso, hace rato hablabas del atole, el vino, como muchas cosas como muy cotidianas que a veces no pensamos como más allá de su origen, ¿no? En su origen. Y bueno, ya estamos por terminar. Me gustaría preguntarte si a ti te gustaría dar un consejo a alguien que esté interesado o empiece por interesarse en el área de investigación en la que tú te has especializado. ¿Cómo crees que una persona que se interese por estos temas tan importantes en nuestros días puede empezar a introducirse, empezar a como a profundizar en todo esto? Am, pues yo creo que es el principal consejo que yo le daría es que aprenda a apreciar lo que tiene en lo cotidiano, desde la artesanía, la cocina, ¿no? Em, o sea, todo lo que está en su entorno. Si todavía tiene el privilegio que alguien siembre los alimentos, ¿no? Entonces, que observe ese espacio y que también se dé a la tarea de escuchar los sonidos que se producen, ¿no? Si quiere dedicarse a lo sensorial, solamente a lo puro sensorial, entonces, ¿qué sonidos hay? O qué elementos también, o qué mensajes nos está construyendo los silencios, porque a veces también los silencios nos hablan mucho, ¿no? Y también una reflexión es la ética, o sea, ¿cómo vas a entrar con este tema en una responsabilidad ética? Ten- Se tiene que tomar, ¿no? Entonces, y también prepararte porque esto va cambiando y es un tema, el de la alimentación, que, que es como bueno, una analogía que pudiera hacer es que a veces uno va como que siente que vas en una pequeña bicicleta y vas persiguiendo a un coche, pero de muy alta velocidad, ¿no? Entonces, este movimiento está en constante transformación. Hoy, por ejemplo, hablamos de alimentos funcionales, ¿no? O que sale algo como lo de los quesos, ¿no? Las sopas, hay que revisar, o sea, lo que se esté presentando en el día a día. Entonces, sí es como de estarte actualizando, pero más allá del consejo, yo lo que diría es, si te gusta, hazlo. Y ya lo demás, las formas y los modos van a aparecer. Y los maestros van a aparecer. Y por último, ya antes de cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que nos escucharon el día de hoy, que quizá también no se han detenido como a pensar un poco como en estos procesos?
¿Qué mensaje transmitirías a todas las personas, al público que nos escucha? Que reflexionen sobre lo valioso que es poderse cocinar un alimento con calma, ¿no? Y sobre todo también tener la tranquilidad de poder escuchar estos sonidos de la naturaleza, de nuestro territorio, y a veces no cualquiera ya los tiene, este privilegio, ¿no? De poderse cocinar, de poder consumir sus alimentos y sobre todo de producirlos o saber de dónde vienen, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora Brizol. Ha sido un gusto poder escucharte y a la vez lo he sentido como una pausa de todo, ¿no? Escuchar lo que dices, a veces no tenemos ni siquiera el tiempo para tomarnos con calma el café, comer el desayuno con tranquilidad, porque hay que empezar el día rápido, ¿no? Y yo creo que nos estás ofreciendo como esa oportunidad de detenernos respirar y pausar, que el mundo de todas maneras va a seguir pasando, ¿no? Y a valorar lo que tenemos, o sea, por ejemplo, un buen atole Qué o lo rico, que uno te hecho por la guste, mamá. o lo que te guste, un buen pozole o un tamalito o algo que sea o la misma sopita, ¿no? O los Ahora que ya frijoles. vienen las fiestas de diciembre, ¿no? Que justamente yo creo que la comida es el pretexto para reunirnos y para compartir. Sí, Muchísimas gracias de nuevo, doctora Brisol, y muchísimas gracias al SIX por crear estos espacios de compartir saberes, vivencias y al final de cuentas de hacer ciencia. muchas gracias.